un siervo de Dios. Mire, de antemano déjeme decirle que bíblicamente existen en el servicio a Dios en realidad dos tipos de llamados. Uno de ellos, mi amado, es el llamado de oficio. Por ejemplo, ¿quiénes entrarían en un llamado de oficio para servir a Dios? Pues un pastor, obviamente, un diácono, todos aquellos que entran en un presbiterio, los ancianos, por ejemplo, aquellos que están enseñando la palabra de Dios, son llamados de oficio, o sea, entran directamente en el llamado de oficio. Y una cosa que debe quedarnos muy claro es que todo creyente, mis amados, tiene dones, se le ha dado virtudes, dones, talentos, habilidades para servir. O sea, no existe absolutamente nadie en este planeta, mi amado, que haya estado, esté o estará alguna vez, que pueda decir que no tiene dones, virtudes o habilidades que pueda servir a Dios y ayudar en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ese llamado también es algo que ponemos al servicio de Dios. Pero atención con esto, tanto en los llamados de oficio, o sea, en ese oficio pastoral o en ese diaconado, en ese magisterio o en ese servicio de episcopos o presbúteros en la iglesia, mis amados, todo ello es impulsado sencillamente por el Santo Espíritu de Dios. Y también todos aquellos que están sirviendo en los servicios complementarios, y llámese alabanza, servicio infantil, o sea, a niños en estas llamadas escuelitas dominicales, todos ellos, mis amados, son servicios complementarios que está dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo ello? Pues glorificar a Dios. Pero nadie, mi amado, puede excusarse, para decir, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Entonces, mire, servir a Dios, mi amado, y es algo que tiene que quedarnos muy claro, y sobre todo en medio de esta época de confusiones que hay en la actualidad, que vemos tantas congregaciones y haciendo tantas cosas que la verdad son muy cuestionables, que dicen, bueno, estos no glorifican a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que personas que no estén glorificando a Dios digan que están sirviendo al Dios Santo? Y en realidad, pues esto entra en contraposición con la palabra de Dios, y en este caso, pues no están glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque, mi amado, el servicio a Dios no es show. Sencillamente se hace en obediencia. No es ocurrencia humana, sino es hacerlo a la manera de Dios. Y esto lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, porque déjeme decirle que cuando Dios hace un llamado al servicio, lo primero que tiene que entender el ser humano es que las cosas con Dios funcionan a la manera de Dios. Y entonces, para llegar hoy por hoy, incluso bajo la gracia de Dios en Cristo, mi amado, bajo ese nuevo pacto, se necesita entender, mi amado, y leer toda la Escritura, escudriñar todas las Escrituras para ver que el mismo Dios, mis amados, que se ha manifestado en Génesis, es el mismo que se está manifestando en Apocalipsis, porque en Dios no hay sombra de variación. Dios ha tratado con la humanidad a lo largo de la historia, eso es cierto, pero en Dios no hay sombra de variación. Dios no niega sus principios santos y Dios los hace cumplir. Y eso es necesario que se entienda. ¿Sabe por qué? Porque aquel Dios, mi amado, que trató con Noé, también trató con Moisés, también trató con David, y es el mismo Dios, mis amados, que va a tratar con usted y conmigo en la actualidad. Y va a seguir tratando con aquellos que vengan en un futuro. Y ese Dios es santo, santo, santo. En otras palabras, es apartado de toda inmundicia, apartado de toda maldad, mi amado. Y la única forma en que podemos servirle es por medio de la santidad del Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros. Entonces, hay que entender lo siguiente. ¿Qué yo veo? Por ejemplo, en Génesis capítulo 6. Un Noé que sencillamente no está improvisando, un Noé que está haciendo la voluntad de Dios. Y le voy a decir más, Noé ni siquiera entendía. No necesitaba Noé entender para sencillamente obedecer. Y fue lo que hizo Noé. Noé obedeció a Dios. Porque si usted le dice, viene un diluvio que va a acabar con toda la vida en la tierra. Quizás, ¿cómo? Pero para eso tienes que hacerte un arca. O sea, Noé está en una generación malvada, perversa. Noé es hallado justo delante de Dios. ¿Y qué cree? Construye un arca en obediencia a Dios. Pero aquí lo más impresionante es que la actitud que tiene Noé en este servicio a Dios, en esta ordenanza que Dios le está dando, ¿qué cree, mi amado? Es bajo todos los estatutos y todos los principios que Dios le está estableciendo a Noé. O sea, son principios que está siguiendo y le está diciendo, mi amado, que el arca tiene que ser de ciertas medidas, de tantos pisos, tanta amplitud, con tanto de largo, tanto de ancho, tantos compartimentos para albergar cierta cantidad de animales. O sea, en ningún momento
se movió Noé a hacer algo? Pero si me estás pidiendo que haga un arca, por favor, o sea, yo puedo hacer un arca. No, el tipo de madera que tenía que ser, las medidas que tenía. Y Noé sencillamente obedeció a eso. ¿Sabe por qué? Porque está sirviendo al Dios Santo. Ahora, cuando vamos un poquito más adelante y vemos, por ejemplo, Levíticos, y vemos la manera en que se desarrolló todo esto, mis amados, el tabernáculo de reunión, y vemos las ordenanzas que Dios le da a Moisés y la manera en que Dios le dice a Moisés que el pueblo tenía que construir, o sea, aquellos recamadores, aquellos artesanos, tenían que hacerlo todo para el tabernáculo de reunión. Entonces ahí nos damos cuenta realmente de la verdadera perfección del Dios que está ordenándole a Moisés la construcción del tabernáculo de reunión. Y en ningún momento dice la palabra de Dios que Moisés hizo absolutamente nada, mi amado, que fuera conforme a su voluntad, para que las cosas se hicieran como él quería que se hicieran. Al contrario, todo debía ser exactamente como Dios lo estaba ordenando, porque era la voluntad del Dios Santo. El arca, la manera en que tenía que ser, calafateada en oro, las varas, las argollas, todo, absolutamente todo como Dios lo había ordenado. Las medidas, las cortinas, absolutamente todo, mis amados, estaba guiado específicamente por la voluntad de Dios. Dios lo había ordenado todo y así se tenía que cumplir. Entonces, ya desde aquí, desde el mero inicio de lo que tenemos como canon de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, entonces nos está mostrando algo, el carácter santo y perfecto del Dios que hoy, mi amado, cuando decimos vamos a servir, es el Dios que nosotros sencillamente nos vamos a presentar delante de Él para decirle: Señor, heme aquí, yo te quiero servir. Y si no entendemos que ese Dios es santo, que ese Dios es perfecto, pues sencillamente nosotros no vamos a llegar a servir a Dios de la manera en que Dios debe ser servido. Entonces, ¿por qué tanta precisión? Porque absolutamente todo lo que Dios hace tiene un propósito establecido y muy definido. En Dios no hay despropósito. Todo tenía un simbolismo y todo indicaba a algo muy específico. Y entendemos por la palabra de Dios que era una simbología que representaba la venida del Mesías, del Cristo, de su Hijo encarnado, mi amado. Con la diferencia que era muchos siglos antes que esto se estaba manifestando. Pero todo debía hacerse conforme a la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que un principio que el Nuevo Testamento nos está demandando, por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 3 y también en Tito capítulo 1, es el carácter de la persona que va a servir a Dios. Entonces, las personas que fueron elegidas para servir a Dios no fue cualquier artesano, y me refiero en este caso al tabernáculo de reunión, no fue cualquier artesano. Era alguien que también espiritualmente era alguien que iba a entrar en obediencia, mis amados, y hacer las cosas como se le estaba ordenando. O sea, la persona no solamente tenía una preparación técnica, y atención con esto, porque ese es un error que se suele cometer. No solo tenía preparación técnica, sino también tenía una preparación espiritual. Esta persona era santificada para que llevase a cabo la función para la cual Dios lo estaba llamando o se le estaba ordenando que hiciera. Entonces, esto es algo que sí hay que tener muy presentes, porque el ser humano no puede de ninguna manera, bajo su voluntad, limitar, escuche, la obra de Dios de ninguna forma, porque el Señor es soberano y va a hacer prevalecer su voluntad. Ya sea que uno quiera hacerlo o no lo quiera hacer, Dios en todo tiempo, mi amado, va a hacer prevalecer la voluntad de Dios. Y le voy a ir un poquito más. Mire, la alabanza, la adoración y el servicio a Dios en cualquier sentido tienen un principio primario. ¿Y sabe cuál es, mi amado? La santificación. La obediencia a Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y en todo este proceso, mi amado, conocer a Dios de manera primaria. ¿Qué está pasando hoy? Y esta es una realidad y usted probablemente lo esté viviendo donde usted se encuentre. Yo lo he visto en muchísimos lugares, y es sencillamente, mi amado, que se está sirviendo al Dios Santo a la manera de un ser humano que sencillamente no está haciendo las cosas a la manera de Dios. O sea, bajo mis deseos, es lo que yo quiero darte, es lo que yo quiero extenderte, cuando Dios siempre ha sido muy específico en la manera en que Él debe ser servido. Entonces, y hay que entender con esto, si mi Dios es alguien permisivo, es alguien que no tiene problemas con el pecado, pues sencillamente yo voy a vivir mi inmundicia creyendo que soy salvo, cuando en realidad no lo soy. Pero si mi Dios es el Dios omnipotente, todopoderoso, el único Dios verdadero, el Dios santo, santo, santo,
que sí es amor, mi amado, pero que no tiene por inocente al culpable, porque también es fuego consumidor, mi amado, entonces eso va a generar en mí temor de Dios. Y mi manera de servir a Dios va a tener un matiz diferente, porque entonces en mi mente y en mi corazón voy a tener constantemente el deseo de agradar a Dios, pero ¿sabe cómo? Por medio de Cristo, rindiendo el yo para que sencillamente yo, al rendir, o sea, al yo menguar, Cristo viva en mí y yo pueda comprobar realmente por medio del Espíritu Santo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque yo he creído en Él. Entonces, eso, mi amado, es básicamente un fundamento para toda persona que quiere servir al Dios Santo. Y aquí atención con esto, porque entra un patrón que se está repitiendo mucho en las iglesias. Yo sé cantar, yo sé predicar y ya yo puedo servir a Dios. ¿Y qué cree? Aquí hay una contraposición, porque se está confundiendo actitud con C, con aptitud. Y entonces no nos damos cuenta, mis amados, que sencillamente el simple hecho de tener ciertos dones, virtudes, habilidades, no te hace apto. O sea, no te hace a ti de ninguna manera, no te va a poner en la posición de que tú realmente sirvas a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se confunde actitud con aptitud, lo que tenemos sencillamente es una persona haciendo las cosas a su manera, con esas actitudes que Dios le ha dado, pero sencillamente sin santidad para servir a Dios. Porque sencillamente piensa que con tocar un instrumento o con agarrar una Biblia, unos cuantos versículos y declamarlos, pues entonces con eso es suficiente. Y en realidad las cosas delante de Dios no van a funcionar así. Jamás van a funcionar así. Por eso es importante, mi amado, que antes de incluso intentar decir yo te quiero servir, Señor, haga una introspectiva, mi amado, de cómo está su vida espiritual, de cómo usted está caminando delante de Dios. Porque si mi vida, escuche, no está rendida a Cristo, si mi vida no está verdaderamente en Cristo, yo voy a hallar condenación. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, piense por un segundo lo que es intentar servir al Dios Santo, 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 mientras se vive en la inmundicia. Alguien que no está en Cristo Jesús. Así como Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Él, entonces invierte el sentido del versículo y va a ver que hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Es muy sencillo. Ahí no hay nada complicado. Es sencillamente, yo sé cantar, yo sé tocar instrumentos, yo pudiera predicar, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual delante de Dios? Porque todo ello, créame, que todas esas actitudes son totalmente intercambiables con un corazón dispuesto y con la aptitud correcta para venir delante de Dios. Y déjame decirle que hay condiciones que son muy visibles en el cual hay muchas personas diciendo yo sirvo a Dios y son claramente visibles que no tienen aptitud para servir a Dios. Pero aún están ahí. Están ahí ¿por qué? Y ya se lo decía al inicio del live, por las razones y las motivaciones equivocadas. Porque mis amados, cuando yo compruebo lo que es agradable al Señor, como dice Efesios capítulo 5, versículo 10, cuando yo lo logro comprobar, entonces es cuando yo realmente, mis ojos se abren, el Espíritu Santo abre mis ojos y me dice, estás parado delante del Dios Santísimo. Porque cuando usted mira el Antiguo Testamento y usted se da cuenta de los encuentros que tuvieron los profetas, tanto Isaías como Ezequiel, mi amado, mire, caían de rodillas. Caían de rodillas. El propio Josué capítulo 5, la cristofanía, caen de rodillas. Moisés en la zarza cayó de rodillas. Porque esa es la respuesta de un corazón, mi amado, cuando reconoce, está convencido que está delante del Dios Santo, Santo, Santo. Entonces, cuando comienzan a manifestarse en nosotros todas aquellas actitudes que son contrarias al carácter santo de Dios, mi amado, pues entonces, ¿qué va a aflorar? Que la persona no está sirviendo al Dios verdadero. No lo está sirviendo. Porque la altivez, la altanería, el orgullo, mi amado, eso no proviene de Dios. Eso es incongruente, inconsistente con un servidor del Dios Santo. Porque le voy a decir más, lo único, mi amado,
lo único realmente, y esto de hecho es una característica muy visible de un verdadero servidor de Dios, de un hijo de Dios, mi amado, es que va a empezar a menguar. Ya no va a querer ser visto. Va a querer que Cristo sea visto en él. Y todo lo que hace lo va a querer hacer para la gloria de Dios. Y donde quiera que se pare va a querer ser luz y sal. Y va a querer caminar, mi amado, no por su voluntad, sino por el Espíritu Santo en él, en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le creen. ¿Sabe desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la Escritura. Entonces, si está en mi corazón servir a Dios, lo primero que debo hacer es, Señor, yo quiero hacerlo a tu manera. Que no sea mi deseo, que no sea mi voluntad, Señor, sino tu manera. Dime cómo tú quieres ser servido. Y lo primero que tengo que hacer, mi amado, es conocer a Dios de manera primaria por medio de su palabra. Si yo no encuentro a Dios en su palabra, si no lo veo en ella, mi amado, ¿cómo puedo servir a aquel que yo no conozco? No puedo. No puedo. Y le voy a decir más. Hoy por hoy hay algo que es impresionante. Mire, nos preguntamos, es una realidad, ¿cómo es posible que ciertas personas sigan haciendo las cosas así, decir que están sirviendo a Dios y que no son consumidos por Dios? Mi amado, no están sirviendo a Dios. Están sirviendo a una imagen idolátrica, a un Dios que se han creado, a un Cristo que se han inventado, pero no están creyendo en el único Dios verdadero. Cuando usted va al Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10, mi amado, y se encuentra allí lo que sucedió con Nadab y Abiú, entonces eso, mire, tiene que hacer despertar la conciencia. Espérese, la única diferencia en este sentido es que Nadab y Abiú, estando bajo la ley, sencillamente están quebrantando esta forma santa del servicio a Dios, y Dios sencillamente se está glorificando de manera automática. O sea, está estableciendo juicio de manera automática. Incluso las palabras que usa con Aarón y con Moisés es: en los que a mí se acercan, yo me santificaré en ellos. O sea, Nadab y Abiú son hallados como pecado de muerte delante de Dios, y ese pecado que merece la muerte automáticamente, pues Dios cumple sencillamente su veredicto y la sentencia de manera automática. Sin embargo, mis amados, si hoy eso no está pasando, es por Cristo. Es por Jesucristo, mi amado. En este periodo de gracia de Dios, créanme que cuando Dios mira hacia nosotros, mi amado, tiene que ver a Cristo. Tiene que ver a Cristo. Y yo no estoy hablando de perfección moral. Estoy hablando de una vida rendida a Cristo. Porque déjeme decirle que la única persona en toda la Escritura, ser humano, mis amados, en toda la Escritura que dice que su corazón era conforme al de Dios, fue David. Y sabemos lo que pasó con David. Y David es el vivo ejemplo de que ser un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios no implicaba de ninguna forma algún tipo de integridad moral. Porque mire todas las cosas que pasó con David. O sea, no implicaba para nada la perfección moral. Sin embargo, ¿qué era realmente ser conforme al corazón de Dios? Cuando fue confrontado con Natán, cayó totalmente rendido, arrepentido. Pero eso no le quitó a David todo lo que vino después. A ese hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, no le quitó todo lo que vino después. Lo que sucedió con sus hijos, la desgracia en su familia. Fue algo terrible, realmente, lo que sucedió con la vida de David después en su familia, en su reinado. Porque Dios es justo y la paga del pecado es la muerte. Pero en Cristo Jesús, mis amados, cuando Dios mira hacia nosotros y somos justificados en Él, Jesucristo tomando nuestra inmundicia en la cruz y dándonos su perfecta justicia en ese glorioso intercambio, mis amados, déjenme decirle que cuando Dios mira hacia nosotros, hay que ver a Cristo. Porque de lo contrario, como dice la palabra de Dios, por su gracia no hemos sido nosotros consumidos. En otras palabras, esa gracia que es el favor inmerecido de Dios. O sea, no por usted, no por mí, sino por su Hijo en nosotros. Ahí la tiene. Por eso no hemos sido consumidos, mis amados, por la perfecta obra de Jesucristo. Mire, por favor, no sigamos confundiendo actitud y aptitud, porque eso en realidad lo único que nos va a hacer es confundir
pensando, y es lo que está sucediendo, que cualquier persona, porque toca una guitarra, porque sabe tocar un piano bien, o porque sabe hablar medianamente coherente, pues puede pararse en un púlpito delante de una multitud y comenzar a hablar de la palabra de Dios o llevar un tiempo de alabanza. Lo bueno de todo esto es que la actitud de esa gente en realidad no lo afecta a usted. O sea, el corazón adorador está en usted, no está en la otra persona. Porque le digo más, y esta es una frase que me encanta, la escuché hace muchos años. Uno puede estar arriba en el escenario y tener su corazón muy abajo, pero uno puede estar abajo y tener su corazón muy arriba. Y eso, mis amados, es maravilloso. Porque se da cuenta que en realidad lo que Dios está buscando son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y eso va mucho más allá de los elementos externos. Eso va a ir mucho más allá de los medios que usted utilice para alabar. Porque la adoración en el ser humano, mi amado, está en usted. Está en la respuesta coherente que usted le está dando al Dios santo, santo, santo. Mire, fuego extraño, mi amado, visto desde la perspectiva de Levítico capítulo 10. Sencillamente, mire, número 1, ideas humanas. Fue una ocurrencia humana. Innovación sin doctrina. Cuando usted ve un lugar hoy donde están prevaleciendo las ideas humanas, donde la gente está innovando y eso lo está haciendo pasar por encima incluso de la palabra de Dios, donde las ocurrencias humanas, los shows, los espectáculos, eso es lo que tiene que prevalecer porque eso es lo que llama a la gente, eso es lo que es bueno para el negocio, eso es lo que llena las congregaciones. Cuando eso sucede, mi amado, pues entonces mire, no se está sirviendo a Dios, son ocurrencias humanas, son cosas al gusto de la persona que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Emociones, pero desbordadas, ¿eh? De hecho, una de las cosas maravillosas, mire, muchos piensan de que todo esto del mal uso de los dones espirituales y esto es cosa de ahora. Mi amado, no. La primera carta de Pablo a los Corintios, cuando usted lo lee, mire, al detalle se va a encontrar con un grandísimo fenómeno que lo va a sorprender. Léala al detalle. Y es que la iglesia de Corinto, mi amado, está haciendo de muchísimas maneras lo que está sucediendo en muchas congregaciones en la actualidad. Y Pablo está reprendiendo duramente a la iglesia de Corinto por el mal uso de los dones espirituales. La cena del Señor no era cena del Señor, era un banquete. La directiva de la iglesia, aquello era un relajo rotundo. El hablar en lengua tampoco no había nada que ver, la profetizar era lo que se le ocurriera decir. O sea, no es un fenómeno nuevo. Es sencillamente, mi amado, ¿sabe? La expresión de una iglesia que se ha apartado de Cristo. De un Cristo que está tocándole a la puerta y le está diciendo, déjame entrar. Porque ustedes piensan que están hablando de mí. Pero no soy yo ese del que están hablando. Yo soy este. Se han hecho una idea equivocada de quién soy. Y es exactamente por eso, por el cual va a ser filtrada la iglesia. Y en no mucho tiempo, tómelo por seguro, no en mucho tiempo la iglesia va a ser muy filtrada. Y eso que tanto están evitando, mi amado, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, es algo que debe estar en la mente de cada creyente. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, mas yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso, mis amados, tiene que estar aquí. Porque jugar a ser cristiano, el diablo no juega a ser diablo. El resultado de jugar a ser cristiano es ese. Es ser rechazado. Pensar que se conoce a Cristo y no ser conocido por Cristo. Y no que Cristo no sepa quién tú eres, sino sencillamente no ser recibido por Él. Y le voy a decir más, y algo que pasa con el pecado. Y esto es un error que muchas personas están cometiendo. Mire, mi amado, si el fuego, si estuviera la llama delante de sus manos, nadie en su sano juicio se le ocurriría meter la mano a la llama, al fuego, porque sabe que se quema. Mire, de manera automática, nadie lo haría en su sano juicio. ¿Sabe por qué? Porque sabe que el resultado es automático y que no hay propósito en ello. Pero ¿qué pasa con el pecado? El pecado, la gente suele jugar con el pecado, porque muchas veces el resultado de él no es automático.
Pero le voy a decir algo que tiene el fuego, la diferencia que tiene con el pecado. Que el daño que le puede causar el fuego, mi amado, en el mayor de los casos, puede ser muy temporal y esas heridas pueden sanar. Pero el daño generado por el pecado, mi amado, aunque aparentemente no es visible, sus consecuencias son eternas. Entonces, si mi perspectiva no es la perspectiva bíblica y yo no soy capaz realmente de creer, mi amado, porque ni el propio Jesucristo, nadie habló más del castigo eterno que el propio Jesús. Entonces, ¿cómo es posible, mi amado, que hoy hayan personas diciendo que son cristianas y que no creen que hay un infierno y que no creen que hay un lago de fuego? Cuando el propio Jesucristo lo revela tan claramente en la Escritura. Por favor, hay que ser coherentes, mi amado, entre lo que se cree, se piensa, se siente y se hace, se manifiesta. Porque esa incongruencia, mi amado, sencillamente no produce fruto, no produce testimonio. Porque es como Jesús decirte, vamos a la derecha, y usted decir, ok Jesús, y se va a la izquierda. No, usted si es de Cristo, se va con Él porque usted está en Él y usted está juntamente crucificado con Él. Y un siervo de Dios está juntamente crucificado con Cristo. Y va a aguantar vara. Las situaciones van a venir en la vida y va a aguantar vara, mi amado. Pablo dejó muy claro las veces que él, mire, estuvo en sus viajes misioneros, las veces que él estuvo, que hubo encallado, mire, lo azotaron, lo escupieron. Todos los vituperios, mi amado, están en la Escritura. Y Pablo decía, pues yo me gozo en Cristo, pues he sido copartícipe de los vituperios y los padecimientos por la causa de Cristo. ¡Ay! Eso tiene que llamarnos a nuestro entendimiento y decir que si te echan a la cárcel, a ver, ¿dónde está en la Biblia aquellos que estuvieron en la cárcel? Ah, Pablo y Sila estaban cantando y alabando en la cárcel. ¿Se da cuenta? Esos son siervos de Dios. Eso es servir a Dios. Porque se da cuenta que cuando se ponen las manos en el arado, y Jesús fue muy claro, cuando pones tus manos en el arado, es hacia adelante, porque el destino es la presencia de Dios. Pero nadie que mire hacia atrás es digno de mí, decía Jesús. No hay misterio, mis amados, eso está en la palabra de Dios, eso está revelado en la palabra de Dios. Y yo puedo sencillamente mirar mi espalda a eso o pararme de frente y decir, Jesús, vamos, porque sé que no estoy solo. Tu Espíritu está conmigo, tu Espíritu está en mí y tú eres mi Señor y Salvador. Y tú eres suficiente para lo que pasa en esta vida, para cualquier situación. Por lo tanto, no podemos traer delante de Dios cualquier cosa. Ningún servidor de Dios va a traer delante de Él cualquier cosa, porque entiende sencillamente lo que dice Jeremías 17:9, que el corazón es malvado y perverso más que todas las cosas. O sea, si mi corazón, mi amado, no está en Cristo, lo que va a brotar de ahí no tiene nada que ver con Dios. Al contrario, usted piensa realmente que su corazón en su estado natural va a buscar a Dios. No, mi amado, nadie busca a Dios. No hay quien haga lo bueno. No se engañe. El hecho de que usted esté conectado en este live ahorita, que usted esté escuchando de la palabra de Dios, que esté recibiendo el mensaje de la palabra y lo haga con agrado y quiere escuchar más de la palabra de Dios, eso ni siquiera es suyo. No es suyo. El muerto no tiene vida a menos que le sea dado. Si el Espíritu de Dios, mis amados, no hace que su corazón sea regenerado, que su vida sea regenerada, sea transformado su corazón dándole uno nuevo. Como dice Ezequiel 36:26, mis amados, mire, usted sencillamente no puede caminar con Cristo si el Espíritu Santo no es el que le trae de muerte a vida. ¿Se da cuenta? Entonces hay que entender, mi amado, conforme a la palabra de Dios, qué nos está diciendo el Señor. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los principios bíblicos, mis amados, que se van a manifestar en mi vida de manera tal que yo voy a responder coherentemente al llamado de Dios? Y le digo, no tiene que ser un pastor, un presbítero, un diácono, no, mi amado. Es una persona como usted y como yo, sencillamente alcanzados por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, que hemos sido redarguidos de pecado, de justicia, de juicio, que hemos sido sellados para salvación por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de ese tipo de personas.
Personas que van a entrar, que están traídos por Cristo a caminar en el plan perfecto de Dios, mis amados, llevados a su presencia, guiados por el Espíritu Santo, y que están siendo santificados en un proceso de santificación progresiva hasta la gloriosa santificación final en la presencia de Dios. Eso somos usted y yo. Pero si yo no conozco a Dios, al Dios revelado en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, pues yo no puedo servir al Señor. Por eso este tipo de doctrinas de salvos siempre salvos, y lo utilizan como una justificación para decir, no, es que cuando Cristo es tu Señor, pues siempre vas a ser salvo. Sí. O sea, no hay pérdida en la salvación. Cuando usted es salvo. Porque mire, si el Padre lo ha puesto en las manos de Cristo, créeme que usted no se va a perder. Es bíblico. La salvación no es una obra suya. No la va a perder. Pero ¿qué cree? Que nos toca caminar con Él. Y no hay vuelta atrás. Y reconocer la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y hay características, mis amados, que son muy definitorias de un siervo de Dios. Y este tipo de creencias, repito, de salvo siempre salvo, que sencillamente dice, yo confesé a Cristo con mi boca y pues ya. Y ahora pues ya soy salvo y sigo viviendo mi vida tan mundana como siempre. No, mi amado, ahí no hay salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9, lo dice claramente. Sí, si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, esa parte de creerle en el corazón, ese es el testimonio, mi amado. Es una vida que camina coherentemente. Testimonio. Entonces, hay una gran diferencia, mis amados, en la justificación que había en el Antiguo Testamento o que se manifestaba en el pacto, o sea, en la ley, a la que hay hoy. Porque antiguamente, aquellos hombres como Noé, aquellos hombres como Moisés y como tantos otros, Jacob, Isaac, mi amado, todos esos hombres fueron justificados por la fe. Por fe. Y de hecho, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, fue específicamente los versículos que hicieron que Martín Lutero hiciera ese despertar de la conciencia, el espíritu en él, y lo llevara sencillamente a llevar toda aquella fuerte batalla férrea que conocemos hoy como la Reforma Protestante. Porque por gracia sois salvos, mis amados, lo dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9. Pero sencillamente él entendió que el justo vivirá por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí está. Y cuando eso está en la mente, el ser humano se da cuenta que somos justificados por Cristo, no por obras. Nadie se va a justificar. Nadie. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí lo dice claramente. Hay que escudriñar la palabra. Hay que escudriñar la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ver algunas características. Mire, el caminar en la santidad moral y relacional. Escuche esto. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. No los vamos a leer, solamente vamos a enumerar las características porque nos va a ser un poquito largo todo esto. Mire. ¿Qué no puede ser un siervo de Dios? No puede ser pendenciero. ¿Y qué cosa es ser pendenciero? Mire, problemático, conflictivo, provocador, que se irrita fácilmente, que grita, que ofende, que vive en contiendas. Y yo quiero que por favor usted transponga todo esto que estamos hablando, lo lleve a la congregación donde usted sencillamente se está congregando hoy. Se vea reflejado usted mismo en el servicio, si usted está sirviendo al Señor. Y usted, por favor, se pasa en este filtro. Es sensato, porque nadie le está haciendo presión. Aquí se está manifestando la santa palabra de Dios. Y cualquier presión que se hace, mi amado, es la palabra de Dios hablando a su vida. Por medio del Espíritu. Quien tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Y es la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted escucha algo de esto y usted se puede reconocer en algo de esto, por favor, no se va a quedar así. Vamos a ver soluciones al final. Pero es importante que lo reconozca, que no lo niegue. Porque el que niega su pecado no prospera delante de Dios. Al contrario, quien lo confiesa alcanza misericordia. Número 1, repito, no pendenciero, lo cual es problemático, conflictivo, provocador, que grita, que se llena de ira. Número 2, no dado al vino, borracho.
borracho. Pero atención con esto, independientemente de que usted diga, ¿sabe qué? Es que para mí es una tentación eso. Mire, mi amado, la Escritura no prohíbe beber y que nadie se alarme. Porque esa religiosidad constante de que no se puede beber y no se puede beber porque no quiero. No, no bebas tú. Como hay tantas personas que dicen en la congregación no se puede cantar esto, no se puede cantar aquello, y en realidad no es más que el gusto personal del pastor. Y no es un pecado delante de Dios, no están cantando nada antibíblico, solo que al pastor no le gusta. Y eso es religiosidad. Eso es religiosidad, eso no tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando usted antepone los gustos personales por encima de la palabra de Dios, cae en ese hoyo. Esa religiosidad oculta. Y después, es que lo dijo el líder tal, el pastor más cual. Mentira. El pecado es lo que la palabra de Dios dice que es pecado. Así de sencillo. Y beber vino, la palabra de Dios incluso la recomienda. Ahí tiene la carta de Pablo a Timoteo. Tenía problemas del estómago. ¿Y sabe por qué? Porque era una época difícil en el sentido de que en salubridad, mi amado, el agua que se bebía no era como el agua que usted y yo bebemos, que ya viene con ciertas características de salubridad, que ya viene filtrada. No, en esa época no, se tomaba agua y muchas veces el agua no estaba en buenas condiciones. Entonces, ¿qué generaba? Pues problemas estomacales, gastritis y muchísimas infecciones en el estómago. Y Pablo le recomienda a Timoteo, pues toma un poquito de vino, porque eso es bueno para tu digestión, es bueno para tus males. Pero le dice, Timoteo, emborráchate. El propio Jesús andaba tomando vino. O sea, todo esto, si usted se da cuenta, mi amado, llevar el extremo, absolutamente todo que implique extremismo en la palabra de Dios, es pecado. Porque no está en el vino, no está en la música, o no está en elementos externos, está en la intención de tu corazón. De tu corazón. Pero sí es recomendable que si todavía para ti es una piedra de tropiezo, evítalo. Incluso el propio Pablo decía, ¿sabes qué? Decía Pablo, yo con tal de predicar a los judíos, me siento con ellos y me dicen, no como cerdo, no hay problema, no comemos cerdos. Dime qué quieres comer. Para que para ti no sea ocasión de caer. Para mí no hay problema. Y el día que Pedro le dijo al Señor, bajando aquel manto, es que Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Dios le dice, pues no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. O sea, lo típico es eso. Llevarlo todo a un nivel de que es que la Biblia dice que no. La Biblia no dice que no. Solo analiza lo que dice la Biblia y no lo lleves al extremismo porque vas a estar pecando. Porque incluso en eso hay pecado, en el extremismo. La Biblia no dice que es pecado lo que a ti se te ocurra decir que es pecado, sino lo que la propia palabra de Dios dice que es pecado y que Dios no acepta. Y los excesos, mis amados, no son aceptados delante de Dios porque traen daño. ¿Se da cuenta? Sigo. No iracundo. O sea, el iracundo es muy semejante a este pendenciero. Es una persona que se llena de ira, que es muy impulsivo, que fácilmente pierde los estribos. Por lo tanto, cuando usted ve a un servidor en una congregación con estas características, que es una persona que no se puede hablar con él, que está lleno de ira, que automáticamente rechaza a la gente, esa persona no puede estar en el servicio a Dios. No puede. Bíblicamente no puede estar en el servicio a Dios. No puede ser avaro. La palabra es clara cuando dice, mis amados, que el principio de todos los males es el amor al dinero, que la gente lo han codiciado y que se han desviado de la fe. Y que se han sido traspasados de muchos males, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. O sea, no puede ser codicioso. No puede ser una persona avara. No puede llevar su vida al dinero. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente la palabra de Dios es muy clara cuando, escuche, no se pueden servir a dos señores. Y lo impresionante, si usted lee el contexto, es que no dice, no puede servir a Dios y al diablo. No, dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. A Dios y a las riquezas. Y lo cierto es que hoy por hoy muchas personas tienen por ganancia lo que el propio apóstol Pablo estimó como pérdida por amor de Cristo. O lo que el propio Jesucristo en Mateo capítulo 4 rechazó en la tentación en el desierto. Yo sirvo al único Dios verdadero. Y mi sostén es del único Dios verdadero. Es provisto por fe en el único Dios verdadero. Otro aspecto. No orgulloso, que no se exalte a sí mismo. Mis amados, este es uno de los que más se están padeciendo en la actualidad. Servidores de Dios
que dicen servir a un Dios santo, pero que están llenos de orgullos, de arrogancia, de altivez, de soberbia, que no pueden ser corregidos, que son incapaces de entrar en un proceso de discipulado y de disciplina en caso de ser necesarios. Incapaces, se niegan totalmente a ser corregidos. Las personas que están bajo esas condiciones, mis amados, créame que no pueden estar sirviendo a Dios. Por muy bonito que hable, por muy bien que toque un instrumento, o sea, no tiene condiciones espirituales para servir a Dios. No puede. Y ahora, ¿sabe qué es lo más fuerte de todo esto? Que cuando toda esta contención, todo este ambiente negativo de pecado, mis amados, lleno de pleitos, de discusiones, se empieza a manifestar, pues sencillamente nos deja muy claro que cuando no se confronta un lugar donde no se está confrontando el pecado, mis amados, no es iglesia de Jesucristo. Porque la predicación de la palabra de Dios confronta la verdad, confronta el pecado y guía a las personas en el espíritu a vivir en santidad. Por lo tanto, cuando se tolera todo esto, mi amado, eso no es iglesia de Jesucristo, es sinagoga de Satanás. No me estoy refiriendo a alguien específico. Esto, mi amado, es una enseñanza general. Pero la realidad es que en cualquier lugar donde no se confronta el pecado, no está la iglesia de Jesucristo. Es sinagoga de Satanás. Y muy por el contrario, mire, el creyente, el siervo de Dios, es una persona sobria. Sobria es de mente clara. Ojo, mide las palabras antes de hablar. Su objetivo no es ofender, sino edificar. Es llevar a las personas al entendimiento y al conocimiento de Dios. Una persona sobria, mi amado. Es una característica básica. Humilde, cede a sí mismo para que Cristo crezca en él, para que Cristo sea visto y no busca gloria para sí mismo. Porque sabe que no hay ganancia ninguna delante del Dios Santo hacerse superior a los demás. El corazón inflado no tiene lugar delante de Dios porque Dios rechaza al soberbio y da gracia al humilde. Porque el mayor en el reino de los cielos entre vosotros, Jesús fue muy claro, es el menor, es el más servil, es el siervo. Pero no cualquier siervo, aquel que mora en la presencia de Dios, aquel que busca vivir en la presencia de Dios, en comunión con Dios y en obediencia a la palabra de Dios. De eso estamos hablando aquí. Ese es un siervo conforme al corazón de Dios. Que cuando falla humanamente hablando, mi amado, busca arrepentirse. Arrepentirse. Y en lo posible incluso, mire, restituir. Porque sabe que está causando un daño. Y porque primariamente cuando pecamos, la Escritura es clara, pecamos primeramente contra Dios. Porque la transgresión de manera primaria es contra Dios. En el trato con los demás sí podemos afectar a otras personas. Eso nos queda claro. Pero atención con esto. El pecado, mi amado, es primariamente contra Dios. La transgresión es contra Dios. La ofensa contra el hermano es contra Dios primero. Lo que hago incorrectamente, que no estoy glorificando a Dios, la ofensa es contra Dios primero. Sigo. Persona prudente. Una persona prudente, mi amado, piensa todo antes de hablar. Es dueño de sí mismo. No actúa por emociones. Al contrario, dominio propio. Que busca cuándo hablar y qué decir porque lo está pensando. No sencillamente dice lo primero que le viene a la mente. Porque no hay ganancia en ello. Al contrario, puede afectar a los demás. Y en lugar de acercarlos, los puede rechazar. Fiel a su esposa, en caso de estar casado. De hecho, uno de los requisitos que nos da 1 Timoteo capítulo 3 es que, obviamente, pues debe ser marido de una sola mujer, que sepa gobernar su casa. Y ese es otro tema muy complicado, porque muchas personas están queriendo sencillamente servir en las iglesias, gobernar en las iglesias, mis amados, en algún liderazgo. ¿Y qué cree? No saben gobernar su casa. Así no funciona, porque en realidad el testimonio en la iglesia, mi amado, debe ser el resultado de lo que está pasando en tu casa, de la sujeción de tus hijos, del trato a tu esposa, de la manera en que ese sacerdocio que tú debes llevar en tu hogar
se está manifestando también. Porque usted, varón, es un sacerdote de su hogar. Y esto no son imposiciones, esto no son regulaciones constantes. Esto no es haciendo porque aquí mis chicharrones son los que truenan y así tienen que hacerse las cosas. No, tu hogar, tú tienes que hacer que prevalezca la voluntad de Dios. Y eso no tiene nada que ver con tu voluntad personal. Los hijos guiados y criados bajo la voluntad de Dios. Tu matrimonio que glorifica al Señor. El hombre en amor a su esposa y la mujer en sujeción a su esposo. Todo eso, mis amados, que usted está escuchando, esa integridad se va a poner en manifiesto en el servicio. En el servicio a Dios. Porque cuando todas estas áreas de la vida particulares o personales del ser humano no están claras, no están espiritualmente claras delante de Dios, eso no te hace apto para servir al Señor. Porque entonces tu mente y tu corazón constantemente están enfocados en que falta algo. El espíritu, si está verdaderamente en la persona, le va a estar diciendo, recuerda que estabas en bronca con tu esposa. Recuerda lo que pasó con tu hijo. Recuerda cómo trataste a esta persona. Eso es el Espíritu Santo verdaderamente está. Pero una persona que después de haber tenido todas estas situaciones se para en un púlpito, comienza a hablar como si nada hubiese pasado, mi amado, el Espíritu Santo, créame decirle que pone en duda su presencia en esa persona. Sea quien sea, hágase llamar músico, predicador, maestro, lo que sea. Porque esa es una realidad bíblica. El Espíritu te guía a la verdad y te guía a la santidad. Y los ministerios, mis amados, cuando usted está ahí arriba, cuando usted se para en una iglesia, cuando usted está sirviendo al Señor, el objetivo no es el show, el objetivo no son los aplausos, el objetivo no son las redes sociales, no es cuántos likes a ustedes le están dando, el objetivo es que Dios sea glorificado. No es si trajeron un grupo musical que es el último que está sonando dónde, o si estamos tocando la última canción que salió. No, eso no se trata. Eso no se trata, el servicio a Dios no se trata de eso. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, mis amados, el mensaje a las iglesias, se va a impresionar que las grandes iglesias, mis amados, estaban haciendo las cosas mal. Pero sin embargo, la pequeña, esa es la que prevalecía delante de Dios. Esa es contra la cual Dios no tuvo nada que decir. Al contrario, aguantaba la tribulación, insistía, permanecía, era perseverante en la oración, en la comunión con Dios y los unos con los otros. Y le voy a decir una gran realidad bíblica. Lea la Escritura de inicio a fin y se va a dar cuenta que las multitudes jamás han tenido la razón. Y si no, ojalá algún día se lo podamos preguntar a Noé. Jamás las grandes multitudes, mis amados, escuche, han estado caminando con Dios. Así que no se deje impresionar por grandes templos llenos de personas. Más bien que le impresione pequeñas congregaciones llenas del Espíritu Santo. Eso realmente debe ser impresionante en la vida del creyente. Por lo tanto, yo le quiero hacer un llamado. Y esto es algo muy serio. Atención con esto. Mi amado, si usted en la actualidad está en posición de liderazgo en la congregación, si usted está sirviendo en un área de la congregación y usted ha podido percibir o a través de esta enseñanza ha logrado percibir, mi amado, que escuche esto, son horribles, son flagelos del alma, que el orgullo, el protagonismo personal, la contienda con hermanos, la envidia, la vanagloria, la ira o la competencia, la voy a repetir, el orgullo, el protagonismo personal, la contienda, la envidia, la vanagloria, la ira o la competencia. Si usted reconoce alguna de esas cosas, mis amados, de esos flagelos del alma, usted lo ha podido reconocer en usted, yo le quiero dar un consejo. Deténgase lo antes posible. Sálgase del servicio lo antes posible. Si usted percibe que esto está sucediendo, mi amado, sálgase automáticamente y de manera voluntaria del servicio. Se lo digo en serio. ¿Y sabe qué? Busque apoyo, busque dirección, busque guianza de líderes, de pastores, de un concilio de ancianos. Plantee la situación que está viviendo. Porque atención, estas situaciones lo pueden hacer usted reprobado para el servicio de manera momentánea. Porque la manera correcta, cuando esto sucede, mi amado, la manera correcta de corregirlo, ¿sabe cómo es? Por medio del discipulado, por medio de la disciplina, pasar un tiempo, mis amados,
fuera del servicio hasta tanto todo esto se logre resolver. Hasta tanto el corazón, mis amados, baje todo eso que está ahí. Porque es muy fácil, escúcheme. Y sé muy lo que le estoy diciendo, mi amado. Es muy fácil pararse en un púlpito, ver las palmas de una multitud delante y pensar que son para ti. Sí, mi amado, qué triste, pero el corazón es malvado y perverso. El corazón llega a decir, me lo merezco. Qué lindo hablé, me lo merezco. Qué lindo canté, mira cómo me aplauden, me lo merezco. No es tuyo. No es tuyo, pero te lo crees. Y se te olvida por momentos el por qué estás ahí y para qué estás ahí y a quién estás sirviendo y para qué lo estás sirviendo. ¿Cuál es el verdadero motivo? Por eso comencé diciéndole en este live, mis amados, que muchas personas dicen que están sirviendo al único Dios verdadero, pero lo están haciendo por los motivos, por las razones y las motivaciones equivocadas. Porque es muy fácil buscar la gloria personal. La carne la quiere, la anhela. El sentirse, ¿sabe qué? Aceptado, reconocido. Y cuando eso pasa y ese enemigo se mete en la mente, ese argumento de que tú lo mereces se mete en tu mente y se alberga en tu corazón, hay que sacarlo lo antes posible. Y la mejor manera, y es lo que haría un verdadero siervo de Dios, mi amado, es decir, momento, estoy equivocado, me estoy equivocando. Pastor, convoco. Necesito hablar con usted, por favor, quiero plantearle algo que me está pasando. Y eso se va a entender. Se va a entender y se va a hacer algo para que eso ya no suceda. ¿Por qué? Porque usted es una persona que ha sido consagrada a Dios. Ha sido consagrada a Dios. Los dones, los talentos, las habilidades, las virtudes que están en usted para el servicio a Dios. Y eso lo sabe el Señor. Pero también sabe, y no está, mis amados, Dios lo sabe absolutamente todo en su omnisciencia. Y sabe que no estamos exentos, aún siendo servidores de Dios, no importa cuántos años en una congregación, sabe que no estamos exentos a que ese tipo de cosas sucedan. Por eso lo más importante, y es lo que haría un verdadero siervo de Dios, es reconocer que se está equivocando, que está fallándole a Dios. Y va a buscar la manera de dejarse guiar por el Espíritu y decir, no estás en condiciones ahora de servir a Dios. Y eso no te hace menos. No tiene que verse como que es que ya no voy a volver a servir al Señor. No. Hay ciertas áreas de la vida del ser humano, mi amado, que son progresivas en el crecimiento. Y es muy probable que el enemigo lo pueda estar usted atacando por esa área. Que todavía esa ventana o esa puerta esté abierta. Y necesita ser cerrada. Por eso es prudente. Y no sería de un corazón soberbio. Al contrario, le repito, el altivo, el soberbio, el altanero, ese, mi amado, no va a querer ser corregido. Pero el siervo de Dios, mi amado, dice, Señor, heme aquí. Ayúdame. Porque yo reconozco que por mis fuerzas yo no puedo. Ayúdame a cambiar esto. Ayúdame, Señor, y que prevalezcas tú. Porque yo solo, yo no voy a poder. Necesitamos, ¿sabes qué? La corrección. Porque las características básicas, mis amados, de una persona, de un siervo de Dios, atención, que pueda caer en esta situación, es que no le va a temer a la corrección. Escuche, voy a mencionar algunos, No le va a temer a la corrección, no va a huir del trato de Dios, no se va a intentar justificar a sí mismo, mi amado, no se endurece, ni tampoco se va a victimizar. Es que pobre de mí, no me voy a bajar del servicio porque esto le pasa a cualquiera. No te victimices. Mira tu condición delante de Dios. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? Y si no es propicio, apártate del servicio de manera temporal. Entra al proceso de discipulado, mi amado. Porque mire, la realidad es que nos aterra el simple hecho de considerar a la carne de que nos estamos equivocando. Y ahí está la soberbia, ahí está el orgullo. Sí, somos falibles. Y somos seres falibles sirviendo a un Dios santo, santo, santo. Y cuando esto suceda, solamente haga un freno. Si usted reconoce que esto le está pasando, frénese. Porque sabe una cosa,
esto ahorita, lo que está pasando, si usted continúa, está pecando delante de Dios. Y esto va a tener consecuencias y de muchas maneras, no de forma automática. Pero pueden haber dos cosas aquí. Una es que ciertos aspectos de su vida, mi amado, empiecen a estar medio torcidas y sea algo que no está bien. Porque sencillamente el pecado está manifestando que la paga del pecado es la muerte, mi amado. Y eso es lo que va a pasar. Su vida no va a caminar conforme a la voluntad de Dios, porque es una vida hipócrita. Y la hipocresía no haya cabida delante de Dios. ¿Se entiende? Y la otra es que delante del Señor en el día del juicio, mis amados, todos vamos a comparecer ahí. Aunque estemos justificados en Cristo, nos vamos a parar delante de Dios. Y todas estas cosas, la Biblia no nos deja claro qué es lo que realmente el Señor va a hacer, porque son misterios ocultos que solo pertenecen al Señor. Pero todo eso va a salir delante de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces es necesario, mi amado, necesario que haya que sea sincero en el servicio a Dios y decir, es temporal. Es temporal. Voy a entrar al proceso y la Biblia es clara. Dios al que ama disciplina y también azota a todo el que recibe por hijo. Entonces yo debo entender que parte del proceso, de mi proceso de crecimiento espiritual, está la disciplina y la corrección del Señor. Y que eso no me va a hacer, no acepto delante de Dios. Y no significa que Dios me va a desechar. Significa que estoy en un proceso de constante perfeccionamiento y santificación delante de Dios. En Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y que este tipo de cosas puedan pasar. Entonces, si yo no me alineo, mi amado, con un proceso disciplinario que sea capaz de generar en mí, escuche, que sea capaz de posibilitar que el Espíritu siga generando fruto en mí, pues entonces yo debo detenerme. Yo debo detenerme. Y decir, ¿qué está pasando, Señor? Ayúdame a rectificar mi camino. Y solamente regresar al servicio, mis amados, cuando todo esto, pues entonces la disciplina produzca la restauración. Cuando la restauración, pues sencillamente va a producir en mí más madurez, o sea, o la madurez que necesitaba, o sencillamente la madurez, finalmente, es ese término que se necesita para que Dios realmente nos vuelva a utilizar. Porque la prueba produce paciencia. Pablo decía claramente, y la paciencia es un fruto. Entonces, si yo estoy necesitado de ello, lo voy a seguir. Y un verdadero siervo de Dios, mis amados, mire, va a obedecer, se santifica, se somete a la palabra, vive con humildad, refleja a Cristo y se va a detener cuando sabe que su corazón no está sirviendo a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que esto está pasando en muchos lugares. Con la diferencia, mis amados, que muchas veces da miedo. O sea, no se quiere enfrentar. No se quiere enfrentar. Y cuando le repito, cuando en un lugar se reconocen todas estas cosas, y desde el liderazgo hasta el comportamiento de los congregantes, es muy visible, mi amado, que están viviendo bajo estas características de orgullo, de altivez, que las personas quieren subirse a un escenario o un púlpito solo por una cuestión competitiva, para ver quién predica mejor, o quién canta mejor, o quién toca mejor en la alabanza. Mi amado, eso no es iglesia de Jesucristo, eso es sinagoga de Satanás. Y no va a tardar mucho en el cual la iglesia de Jesucristo va a ser filtrada. La iglesia necesita ser filtrada, porque hay demasiados lugares con ese apellido de cristianos haciendo tropezar y caer a muchísimas personas, pero lo único que tienen de cristianos, mis amados, es el nombre. Cuando en realidad cristiano es Cristo en mí. En otras palabras, si un servidor de Dios no pone de manifiesto, de manera clara, abierta, no dudosa, no puede haber dudas, la presencia de Cristo en él, de manera tal que digas, es un cristiano. Ese es un cristiano, porque Cristo es perceptible en él, rinde fruto de arrepentimiento, tiene un testimonio que evidencia la presencia de Cristo en él, que su Espíritu Santo lo guía. Si una persona no está en esas condiciones, mis amados, no puede servir al Dios Santo. Así de sencillo, no lo puede servir. Y le voy a decir por qué. Porque la vara de Dios es muy alta. La vara de Dios es muy alta. Y la única manera de servirle, mis amados, es en dependencia total del Santo Espíritu de Dios.
La transformación en la vida del creyente es a través del Santo Espíritu de Dios. Y eso va a llevar un proceso. De hecho, me han escrito por interno aquí al Ente Bíblico, me preguntan, ¿una persona que lleva un año en una congregación puede ser pastor? No. ¿Cómo? ¿Dónde está la madurez espiritual de esa persona en un año? No es un negocio. No es una forma de sostenibilidad personal. No es algo heredado de familia en familia. Ahí te paso a mi hijo en pastorado para que sigas con el negocio familiar. O pongo a mi mujer ahí en el púlpito para que predique porque ya no puedo predicar. O porque me enfermé. Y que sea ella la que siga llevando esto. Mi amado, no es así. El pastorado es algo extremadamente serio. Y la única forma que se puede llevar a cabo es bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios y dando un testimonio sólido. Porque le voy a decir más, una persona que vaya a entrar en un proceso, mi amado, para ser erigido, levantado como pastor, no puede tener lugar a dudas, porque su testimonio, empezando, la palabra de Dios dice que tiene que ser irreprochable. Y cuando habla de un testimonio irreprochable, habla de alguien que no tenga nada en contra de él. Porque desde la hora en punto en que la persona hay algo que pesa muy fuerte sobre él, la persona ya automáticamente no es un testimonio y no puede ocupar un lugar pastoral. Porque el pastor tiene la característica que los miembros de esa congregación, mire, deben decir como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La pregunta es si mi pastor, mis líderes pueden decir, imítenme como yo estoy imitando a Cristo. Porque si eso no es ahí, mis amados, si eso no es así, entonces el pastorado no está puesto por Cristo. No es un pastor de Jesucristo. Es un asalariado. Y el asalariado no le importa sus ovejas y cuando viene la presión las va a dejar solas. La Biblia lo dice. No son palabras de aquí. Son palabras bíblicas. El asalariado no vela por las ovejas. Solo quiere el dinero. Las exprime. Pero ¿sabes qué? Así como un verdadero adorador, lo mismo adora a Dios arriba de un púlpito que abajo, que alaba a Dios arriba de un púlpito que abajo, que su vida diariamente en cada momento del día es un motivo para adorar a Dios y alabarle. Porque usted no puede hacer, no se puede hacer que un corazón adorador deje de adorar. No puede. Porque el Espíritu Santo lo lleva a eso. Si usted me pregunta, oye, ¿puedes dejar de enseñar? Te voy a decir, no puedo. No hay un solo momento del día que mi mente y mi corazón no estén llenos de algo que tengo que enseñar. Y está todo el tiempo mi mente rumiando y rumiando. ¿Qué les voy a compartir? Señor, dime, porque tengo muchas cosas en mi mente y mi corazón. ¿Qué quieres que le hable a tu pueblo hoy? Pero yo entiendo que no es algo mío. No proviene de mí. Y lo único que hago es responder a un llamado porque la única forma de ser un instrumento útil es en las manos de Dios. Y yo quiero que entiendas, por favor, que así como usted se está conectando a este live y está escuchando la palabra del Señor, créame que el sentir en su corazón, ese que sentir que hubo en Cristo Jesús de glorificar a Dios, de alabar a Dios, no proviene de usted. Ese es el efecto que produce el Espíritu Santo de Dios en un corazón regenerado. Y mi presencia aquí, sencillamente enseñando en la palabra de Dios, mi amado, y todo lo que se manifiesta a través de este sitio, mis amados, ni siquiera es decir, es que Él quiere hacerlo. No, es la gloria de Dios siendo manifestado sencillamente a través de la vida de una persona. Sencillamente eso. Y no hay gloria en la persona, sino lo que está manifestando Dios para su gloria. Y eso hay que entenderlo, mi amado. A Él sea toda la gloria. Por eso, la persona que va a servir al Dios Santo, número 1, santidad. Tiene que caminar en santidad. 2, tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. 3, tiene que comprobar por la Escritura lo que es agradable al Señor. 4, no puede hacer las cosas a su manera. Debe vivir constantemente en la comunión con Dios por medio de la oración, de la lectura de la palabra, del escudriñar la Escritura. No existe una sola persona que pueda servir a Dios Santo si no escudriña la Escritura, si no escudriña la palabra de Dios.
¿Se entiende? No puede. Porque entonces va a intentar servir a un Dios a su manera, a un Dios que no conoce. Y por lo tanto, un Dios que no puede alabar y no puede adorar porque no conoce al único Dios verdadero revelado en la Escritura. Entonces, son el tipo de cosas que por favor es importante que la tengas siempre presente. Y esto no es algo de que es que el Espíritu de Dios va a venir y me lo va a dar a entender. Amado, la Biblia declara: quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda maledicencia, toda disensión. Quítese. Significa que el Espíritu de Dios nos está diciendo, mis amados, que tienes en ti está la capacidad de decidir moralmente entre el bien y el mal. Quítatelo. Cuando estés en condiciones así, sencillamente, tú lo que debes hacer es abstenerte de lo que vas a hacer, porque no glorifica a Dios. Por eso la Biblia es clara cuando dice que sí hay libre albedrío moral. Usted puede decidir entre el bien y el mal. Pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, de maldición y de bendición. Escoge pues la vida para que vivas. No le dijo, te voy a escoger la vida. Te lo voy a escoger. No, no dice eso la Biblia. Dice, escoge. Y eso implica libre voluntad. Eso es libre albedrío moral. Usted puede escoger, yo puedo escoger. Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, un servidor del Señor o aspira a servir al Señor, tiene que entender algo muy sencillo. Absténgase de todo tipo de mal. Absténgase de todo que usted sabe, mi amado, conforme a la voluntad de Dios, que no es agradable al Señor. Y no justifique jamás sus actos. Al contrario, entre en el proceso de santificación. Entre al proceso de santificación sin miedo, porque no estamos solos. Jesucristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y su Espíritu Santo, mis amados, nos guía a toda verdad. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a entrar? Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Y le voy a decir más. No hay privilegio más grande en este mundo, mi amado, que servir al único Dios verdadero. En el área que el Señor sencillamente te haya dado dones, virtudes o habilidades. Ese es el mayor privilegio que tenemos. Y fíjese si es así, que el día de nuestra conversión, Dios no nos llevó a su presencia de manera automática. Y el evangelio de salvación, ni siquiera tampoco Dios envió ángeles para que lo predicaran en la tierra. ¿Sabes quiénes quedaron aquí? Usted y yo. Para ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Usted y yo, mi amado. ¿Y sabe por qué? Por dos razones. Primero, si ángeles vinieran, yo creo que el ser humano se postraría en su idolatría, a adorarlos. Pero esa encomienda, mi amado, del evangelio, es el poder de Dios manifestado. El poder de Dios, no nuestro, no suyo ni mío, a través del ser humano. Es el mensaje de salvación, que no va a exaltar a grandes hombres de Dios. No, va a exaltar al gran Dios a través de los hombres. Y eso sí es muy diferente. Eso es muy diferente, mi amado. Por lo tanto, usted, mire, sí busque alabar a su Dios, sí busque adorar a su Dios, pero también busque servir a su Dios. De la misma forma, entonces usted cuando sale al mundo y comienza a predicar la palabra de Dios, cuando usted comienza a compartir el evangelio de salvación, ahí van a decir, ese es un cristiano. Ese está dando testimonio de que es un seguidor de Cristo, de que Cristo mora en él. Porque la fe del cristiano es una fe activa. No existe absolutamente nadie, mi amado, que no quiera servir a Dios, que no quiera dar testimonio de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios realmente mora en la persona y con la persona. Porque sencillamente el Espíritu Santo nos guía a eso, a glorificar a Dios, a exaltar a Dios y a bendecir la vida de los demás con el mensaje de salvación del evangelio. Es necesario que el servidor de Dios, que los hijos de Dios, mis amados, caminemos en santidad delante del Señor y que comprobemos de manera primaria lo que es agradable al Señor por medio de la Escritura. Eso no es opcional, es una máxima. Y yo le exhorto muchísimo, donde usted se encuentre, mi amado, sirva a su Dios. Me encanta una frase que le suelo decir a las personas: glorifica a tu Dios. Donde vayas a hablar, glorifica a tu Dios. Donde quiera que estés, glorifica a tu Dios. Porque de eso se trata. De vivir para la gloria y la honra de Dios. Y ser un testimonio
del Dios vivo en este mundo. Porque créame que nuestra presencia aquí va a ser temporal, ¿eh? Va a ser temporal. Pero Dios es justo. Y también con lo que nos ha dado, mis amados, con esa mayordomía, Dios también va a demandar por esas cosas. Si yo buscara agradar a los hombres, no fuera un servidor de Cristo. Por eso, primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando usted, mi amado, esté en una posición de servicio a Dios, recuerde, jamás se le olvide a quién estamos sirviendo. Paz, gracia y misericordia les doy, mis amados, les amo grandemente. Que el Señor le bendiga.